Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, profe. Hola, Buenas profe, tardes, buenas tardes. profe. Buenas tardes, Buenas tardes, profe. profe. ¿Cómo me les ha ido, muchachos? ¿Juiciosos o no tan juiciosos? Juiciosos, profe. Bueno, chicos, me alegra muchísimo. Entonces, chicos, nosotros acuérdense que la semana pasada tuvimos quiz, ¿verdad? El cuestionario de calcio. Entonces, para esta semana no vamos a tener quiz, acuérdense que lo manejamos así como una y una para no cansarlos tampoco tanto de mí. Entonces, esta semana tenemos la clase. ¿Qué les comento del día de hoy? Entonces, espérenme que yo no he aprendido esto. Yo aquí hablando. Entonces, chicos, recuerden que, bueno, la clase ahorita nos toca hacerla un poco diferente. Lo que sucede, yo no sé si ustedes saben, pero nos tienen haciendo unos cursos, pues, acerca de virtualidad. Entonces, pues, digamos que obviamente ustedes son los más beneficiados porque, pues, nosotros estamos aprendiendo nuevas herramientas. Entonces, el curso inicia a las 4. Entonces, pues, yo pienso entrar un poquito tarde, pero pues igual tengo que asistir, o sea, tampoco puedo no asistir el día de hoy. Entonces, pues les voy a pedir disculpas porque hoy me va a tocar hacer la clase un poquito más corta para poder ir a mi curso también. Insisto, pues ustedes son los más beneficiados. Entre más cosas podamos aprender nosotros en esos cursos, mejor podemos preparar nuestras clases para ustedes. Bueno, entonces, chicos, para el día de hoy tenemos dos cosas rápidas. Lo primero es que la clase anterior, si ustedes se dieron cuenta, estuvo muy chévere, pero pues estuvo como extensa, ¿verdad? Entonces nos quedó faltando un pedacito del metabolismo de calcio que entonces vamos a ver el día de hoy. Y vamos entonces a dar inicio a lo que sería ya la parte de mioglobina. Bueno, entonces con la parte como tal ósea, pues la bioquímica ósea es bastante sencilla, que fue un poco lo que ya vimos la clase anterior, mientras que la parte muscular en el tema bioquímico es muchísimo más extenso. Entonces yo por eso me alargo mucho más en la parte muscular. Entonces voy a terminar lo que les digo del metabolismo de calcio, que no alcanzamos a terminar toda la clase pasada, y arranco de una vez con temas musculares. Bueno, chicos, entonces sin más preámbulos, porque como les digo, hoy el tema es corriendo, vamos a dar inicio, muchachos. Entonces, lo primerísimo es que tenemos que terminar lo que nos quedó pendiente del metabolismo ¿de qué? De calcio. Entonces yo voy a ver, si no estoy mal, nos quedamos en esta diapositiva, ¿cierto? Nos quedamos en la diapositiva de la osteoporosis. Entonces, solo como para recordar, chicos, ¿ustedes me recuerdan cómo se llaman las 4 células óseas que vimos la clase anterior? Osteocito, osteoblasto, la célula osteogénica, que es la célula madre, y el osteoclasto. Muy bien. ¿Quiénes crean la matriz ósea? El osteoblasto, profe. El osteoblasto, muy bien. El osteoblasto, cuando ya ha creado toda su matriz ósea y queda rodeado, ¿se convierte en quién? Osteoporosis. Acuérdense que el osteoblasto está creando la matriz ósea, pero llega un punto donde él se ve rodeado, donde ya no necesito más obreros. ¿Se acuerdan que lo dijimos así? Ya no necesito Sí, más profe, se convierte en osteocito. se convierte en osteocito, no se les puede olvidar. Entonces, el osteoblasto crea la matriz ósea. Una vez ya está completamente rodeado por matriz ósea, me permiten un segundo que mi gata está, que me acaba la puerta, perdón, chicos. ¿Qué pasó, intensa? Inserte conmigo. Ya, qué vergüenza con ustedes, creo que ella no había almorzado. Entonces, chicos, habíamos dicho, el osteoblasto efectivamente es el que crea la matriz ósea. Una vez ya está completamente rodeado por matriz ósea, se va a diferenciar y se va a convertir en osteocito.
¿Cuál era la función del osteocito? ¿Se acuerdan, chicos? Mantener los Mantener la nutrientes matriz. necesarios y la formación de los canalículos. Eso, excelente. Entonces, acuérdense que dijimos, el hueso es un tejido vivo. Que yo lo vea ahí todo firme no quiere decir que eso esté muerto, ¿no? Es un tejido dinámico. Listo. Entonces, ¿cuál es la función del osteoclasto? ¿Quién se acuerda? Destruir. Reabsorber el hueso. Destruir, reabsorber, generar entonces como esa remodelación, ¿no? Listo, muy bien. Y la célula progenitora, pues obviamente es la célula madre, que se puede diferenciar o en osteoblasto o en osteoclasto. O sea, yo necesito crear o yo necesito romper. Muy bien, listo, chicos. Entonces ahora, ¿quién me dice? Yo les había mostrado una figura lo más de bonita, donde les decía que el hueso se dividía en una parte orgánica y en una parte inorgánica. ¿Listo? ¿Ustedes se acuerdan cómo se llama la estructura química, digamos, la red de la estructura inorgánica? ¿Se acuerdan cómo se llama esa molécula? Hidroxiapatita. Hidroxiapatita. Entonces, ¿qué elementos hay en la hidroxiapatita? Les voy a dar una pista. Hay calcio. ¿Qué más hay además de calcio en la hidroxiapatita? Fósforo. Fósforo, excelente. Y falta uno chiquitito que dijimos que estaba en la crema dental. Flúor. El flúor. Entonces, es pregunta típica cuando yo les diga, bueno, la composición de la hidroxiapatita, dígame qué elementos hay, qué minerales hay. Ustedes me tienen que decir, profe, hay calcio, hay fósforo y hay flúor. Si yo no tengo uno de esos, si mi animal no tiene flúor, ¿qué le va a pasar a sus huesos? ¿Qué creen ustedes? ¿Van a tener buena resistencia mecánica o no? No. Van a tener poca resistencia. Excelente, entonces son animales que no se van a poder desarrollar de forma correcta. Muy bien. Don Alejandro Rincón, ¿está en la clase o no? Chicos, me hacen un favor, pueden escribir a Alejandro Rincón por WhatsApp, porfa, que se conecte a Zoom, se me conectó, fue a Teams, ¿vale? ¿Le avisan, porfi? Gracias. Bueno, chicos, entonces miren que ahí hicimos como una recorderis rapidísimo, ¿no? Pero entonces algo que no se les puede olvidar nunca es que el osteoblasto crea la matriz orgánica primero, ¿listo? Entonces el osteoblasto crea la matriz orgánica y después se va dando el proceso de mineralización, que es cuando la vamos convirtiendo en inorgánica. Entonces esos procesos ustedes lo van a ver en fisio, por supuesto, y mucho más adelante cuando ya estén tratando temas de patologías. Ese proceso de creación de la matriz ósea y la posterior mineralización van a ser fundamentales para que la estructura ósea sea correcta. ¿Listo? Entonces, lo que vamos a ver conmigo ahora es algunas cosas que van a interferir con esta dinámica de hueso. Ya entendimos quién crea y quién destruye, pero hay muchas... ay, Dios santo, todos están entrando al tiempo. Entonces, hay muchas otras cosas que van a interactuar en esta dinámica. Entonces, ya habíamos hablado de la PTH, ¿cierto? De la PTH hablamos un montón la semana pasada. ¿Quién se acuerda rápidamente, así en 2 oraciones, cuál es la función de la PTH, muchachos, en toda esta historia que estamos narrando? Regular el calcio. ¿Y en qué momento arranca la PTH? ¿Cuando yo tengo hipercalcemia o cuando tengo hipocalcemia? Hipocalcemia. Hipocalcemia, listo. Preguntas, hay 2 órganos o 2 tejidos, pues, en donde la PTH tiene una acción directa. ¿Quién se acuerda en qué tejidos actúa la PTH? En el hueso y en los riñones. En hueso y en riñones, listo. Entonces, alguien además de Karen, ¿qué hace en hueso? ¿Quién me dice cuál es la acción de la PTH en el hueso? Absorber el calcio. ¿Absorber el calcio en el hueso? No. ¿Qué es lo que tiene que hacer la PTH en el hueso? ¿Incrementa qué? ¿La velocidad de qué? Acuérdense que... Señora. Entonces, miren, pongámosle lógica, porque acuérdense que eso es siempre lo que nos dice el profe de anatomía, ¿no? Las cosas no se aprenden de memoria, las cosas se aprenden es por relaciones. Entonces, acuérdense de esto.
Si ustedes me dicen que estoy en hipocalcemia, cuando la PTH actúa, pues es porque tengo bajo calcio. Y acuérdense que el hueso es el principal depósito de calcio. Entonces, si yo estoy sin plata y tengo la plata ya metida en el banco, pues ¿qué es lo lógico? ¿Cuál es el efecto de la PTH en el hueso, chicos? La ¿Reservar? reabsorción del hueso. La La resorción de hueso, muy bien. Entonces, ¿quiénes son los que hacen resorción de hueso? Osteoclastos. Entonces, la PTH va a generar una mayor velocidad en el trabajo de los osteoclastos. Entonces, yo necesito tener más osteoclastos que estén más activos. Entonces, eso es lo que hace la PTH en hueso, sacar el calcio que está metido en hueso. Muy bien. Ahora, me dijeron también por ahí, Karen, que la PTH actúa en riñón. ¿Quién me explica entonces qué hace la PTH en el riñón, chicos? Reabsorber el calcio. Reabsorber el calcio, muy bien. Pues si yo estoy bajita de plata, ¿cómo voy a andar gastando por ahí en bobadas, en balaquitas, en nada? Voy a limitar mis gastos, ¿cierto? Nada de esmaltes, nada de dulces esta semana porque no tengo plata. Entonces, eso mismo hace la PTH en el riñón. Si no tengo suficiente calcio, pues no me puedo dar el lujo de estarlo perdiendo. Entonces, tengo que reabsorber todo el calcio. Pero yo les explicaba al final que el calcio y el fósforo van de la mano. Entonces, mientras yo reabsorbo el calcio, ¿qué tiene que hacer el riñón con el fósforo, chicos? ¿Se acuerdan? Excretarlo de forma simultánea. Excretarlo. Excelente, Camilo. Entonces habíamos dicho, de nada me sirve tener los dos, porque si yo los tengo los dos, son como esa parejita de novios. Yo sé que ustedes no son así, ¿no? Pero son esa parejita de novios adolescentes, intensos, fastidiosos, que no pueden ni siquiera ir al baño uno sin el otro porque ya se les acaba el mundo. Entonces, esa parejita hay que separarla porque no se puede trabajar con ellos así. Entonces, si yo quiero mantener el calcio, tengo que excretar el fósforo. Muy bien. Entonces, esos son los dos órganos donde actúa directamente la PTH, en hueso y en riñón. Pero en el riñón, yo les dije que se daba una parte, la última parte de la activación de la vitamina D. Esa vitamina D va a tener una acción en otro órgano. ¿Quién se acuerda en qué órgano actúa la vitamina D, chicos? En el intestino delgado. ¿Y te acuerdas cuál era la función de esa vitamina D en el intestino delgado, Camila? La absorción del calcio. Ah, muy bien. Entonces ahí les dije, ojo, pónganle atención a ese suplemento de calcio que le dan a nuestras mamitas o a nuestras abuelitas. Regula el calcio, muy bien, Diana, va a incrementar la absorción. Entonces les dije, ojo, porque ese caltrate que toman nuestras mamás, además de tener calcio, ahora dice calcio más vitamina D. Entonces no basta solamente con llenar de calcio a la vaca que va a empezar su proceso de gestación, no. Si la vaca no tiene vitamina D, ¿de qué le sirve tener el calcio? Eso es lo que nos hizo falta entender la clase anterior porque no nos dio el tiempo. Lo que vamos a ver ahora es la acción de la vitamina D para la absorción de calcio. Entonces, lo único que necesito que ustedes me digan a ciencia cierta, chicos. Yo sé que la ciclovía ya lleva abierta como un mes, ¿cierto? Entonces yo tengo que ser sincera con ustedes, he salido todos los domingos de ciclovía que ha habido, o sea, he salido todos los domingos, mejor dicho, porque necesitaba el sol, porque de verdad siento que ya era como justo, entonces yo me cuido, nunca me quito el tapabocas, jamás, no como en la calle con otras personas, no me toco la cara, nada de esas cosas, e intento mantener mi distancia, aunque a veces es difícil, ¿no? Pero ustedes, chicos, ¿sintieron la diferencia ahora que ya estamos empezando a salir? ¿Les gustó volver a salir y ver al sol o a ustedes les dio lo mismo? Ustedes viven ahí encerraditos en su casa como unos vampiros. ¿Sí sintieron la diferencia o no al salir al sol otra vez? Profe, a mí no me dejan salir a tomar el sol ¿A ti no te dejan salir a tomar el sol todavía? por el asma. Ah, ok, compañera, claro, pero A mí mira que tampoco. tampoco te dejan. No, porque mi abuela tiene problemas respiratorios. Ok, total. Hay que cuidarnos, ¿no? En eso estamos de acuerdo, pero entonces yo, por ejemplo, ya tengo dominado, de verdad, me siento muy orgullosa de eso, chicos, el tema de hacer ejercicio con el tapabocas puesto. Entonces, el primer día fue súper difícil, salir a trotar con tapabocas fue difícil, pero no es imposible. Y nosotros somos animales, los animales tenemos costumbres. Entonces, yo ya pude dominar el hecho de trotar
con el tapabocas puesto y no me lo quito absolutamente para nada y soy la persona más antisocial y me alejo de todos los otros, no me importa en lo más mínimo. Pero yo sí sentí una diferencia sustancial, sentí que mi salud mejoró cuando me dio el sol. Entonces, ¿qué creen ustedes que tenga de efecto el sol sobre nuestro cuerpo? Además de que es un tema emocional y eso, pero químicamente, ¿el sol sí sirve para algo o no? ¿Qué opinan ustedes o qué les han dicho? Profe, si no estoy ¿Aporta mal, el energía? sol ayuda para algo con la vitamina D. ¿Cierto? Alguien dice que la Estimula la vitamina D es la liberación. vitamina del sol, ¿sí o no? ¿Qué me ibas a decir, Julie? Perdón. Pues lo que dice Andrés, que mediante la luz ultravioleta se estimula la liberación de la vitamina D. Bueno, entonces vamos a hablar de eso. Efectivamente, tantos meses de encierro pudo haber generado que nuestros niveles de síntesis de vitamina D disminuyeran. Entonces, una recomendación que hicieron algunos médicos, sobre todo para mujeres que venían de proceso de lactancia o para mujeres ya de edades, digamos, un poquito mayores, es que en estos meses de cuarentena se suplementaran con vitamina D. ¿Listo? Entonces, nosotros que estamos jóvenes todavía, entre comillas, se supone que no tenemos muchos problemas, pero aún así sentimos el efecto. Entonces, eso es lo que vamos a ver en la clase de hoy rápidamente. Entonces, me voy a saltar esto y ya ahorita les explico eso del fosfato, eso no tiene misterio. Vamos a seguir entonces con el tema del calcio, pero nos vamos a centrar en la función o en el efecto que tiene la vitamina D. Entonces, más o menos alcanzan a leer, ¿no? Esto está medio chiquito, pero ahí. ¿Qué célula estamos viendo? Miren que por acá dice, ¿qué célula estamos viendo, muchachos? ¿Enterocito? Un enterocito, o sea que estas células están ¿dónde? Ustedes que saben tanto de eso, que lo estudiaron el semestre pasado con la doctora Beatriz. El intestino. Entonces estas células son las células del intestino delgado y que participan, son las responsables de generar la absorción de nutrientes. Muy bien. ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué son estos cositas, como estas rayitas? ¿Qué es esto, chicos? ¿Se acuerdan que los enterocitos tenían como unas cositas que se movían por ahí? ¿Qué es esto? Acuérdense que estas son las vellosidades. ¿Sí se acuerdan? Que ellos tenían unas microvellosidades para incrementar el área que está expuesta al intestino, al lumen del intestino. Entonces, acuérdense que siempre que presentemos una gráfica, lo primero que tengo que hacer es mostrar cuáles son las secciones. Entonces, por acá tengo el lumen, es decir, por aquí está el intestino delgado del animal realmente, y por aquí entonces ya vamos a tener el torrente sanguíneo, ¿verdad? Entonces, lo que aspiraríamos es que los nutrientes que están por acá en el lumen vayan a atravesar esta barrera del enterocito y lleguen a la sangre del animal. Entonces, miren lo que tenemos aquí. Vamos a hablar solamente de calcio, ¿no? Solamente absorción de calcio, no de nada más por ahora. ¿Qué tenemos acá, chicos? Espérense, yo quito un poquito esto para que me dé espacio. ¿Qué creen ustedes que es esto? Esta letra D, ¿qué será eso, chicos? ¿Qué se les ocurre? No La es la vitamina vitamina D. Pues la vitamina D, ¿cierto? Pues estamos hablando de eso, no tiene otro misterio. Entonces, acuérdense, esto lo vamos a ver más adelantico, la síntesis completa. Pero esta ya es la vitamina D activa, o sea, esta es la que viene del riñón. Acuérdense que les dije, en el riñón tenemos una cosa que se llama la glándula suprarrenal o la glándula adenorrenal. Y entonces en esa glándula suprarrenal se va a generar la última parte de la activación de la vitamina D. En la activación de la vitamina D interactúan un montón de tejidos. Uno de ellos es la piel. Y efectivamente hay una etapa de esa activación que va a depender del estímulo de la luz UV. En los animales que son herbívoros, el estímulo de la luz toma una porción supremamente importante. En los animales carnívoros, ¿qué va a suceder? Como nosotros comemos carne de otros animales, en esa carne ya vamos a obtener vitamina D activa. ¿Sí me hago entender? Pero en los animales que son herbívoros, ellos tienen que hacer todo el proceso solos. Entonces, un animal herbívoro que está alejado de la luz va a generar una disminución muy importante en vitamina D.
Entonces, si yo soy vegetariana y si yo además soy mamá lactante y estoy perdiendo vitamina D todo el tiempo y estoy encerrada en mi cuarentena porque me estoy cuidando muy juiciosa y ni siquiera tengo ventana, ni balcón, ni nada de esas cosas, necesariamente tengo que suplementarme con vitamina D. Bueno, pero si yo salgo el domingo a la ciclovía, me da un poquito de sol y además soy como carnívora, entonces digamos que ahí está la cosa sin problema. Bueno. Entonces, aquí ya tenemos la vitamina D activa que viene del riñón, la última etapa. La vitamina D llega y se va a integrar con el genoma, con el material genético que tenemos dentro del enterocito. Entonces, miren que tenemos un BDR, que es el receptor de vitamina D, aquí está, y ese receptor de vitamina D va a sentir cuando llegue la vitamina D, ¡pum!, interactúan. Esa interacción que está directamente relacionada con el genoma del enterocito va a generar unos procesos de transcripción. Entonces yo me acuerdo que ustedes explicaron esto el semestre pasado perfecto en biología. Ustedes me decían que este material genético, que este ADN, se podía transcribir para producir proteínas, ¿verdad? Ustedes eso lo tenían súper claro. Entonces, el efecto de la vitamina D en el enterocito va a generar la transcripción de canales. Entonces, por aquí tengo un canal que va a estar en la cara apical del enterocito, es decir, que va a estar en contacto con el lumen del intestino, y por acá se va a generar otro canal que va a estar en la parte vasolateral, es decir, ya en la parte que da hacia el torrente sanguíneo. ¿Qué va a pasar acá? Miren las cosas tan interesantes. Cuando la vitamina D interactúa con el genoma del enterocito, se incrementa la transcripción de este canal. Este canal va a ser el responsable de generar la entrada del calcio al enterocito. Pero ustedes me van a decir, profe, yo aquí abajo veo que el calcio también es capaz de pasar como por el medio de las células. ¿Se acuerdan que eso lo habíamos visto brevemente el semestre pasado cuando hablamos de transporte? Entonces dijimos que existía también un transporte libre. Este transporte, por supuesto, no requiere energía ninguna, sino que simplemente por los huecos que existen entre las dos células se va a poder transportar el calcio. Pero adivinen, ¿ustedes qué creen? Así porque ustedes ya saben mucho de biología. ¿Será que este transporte libre va a ser muy bueno? ¿Va a ser suficiente? O sea, ¿será que la célula ha desarrollado todo esto solamente porque está desocupada? ¿O será que este transporte libre es muy ineficiente? ¿Qué opinan ustedes? ¿Es ineficiente? Claro, tiene todo el sentido. Si esto fuera fácil, pues la célula no se preocuparía por hacer todas estas cosas. Esta cantidad de calcio que puede ingresar solita, sin necesidad de ayuda de nadie, es muy limitada. Y sobre todo es limitada porque el movimiento intestinal hace que esto baje rápido, ¿cierto? La única manera para que el calcio realmente entrara de forma eficiente sería que yo tuviera obstruido el intestino. Entonces, que yo durara una semana sin ir al baño, entonces ahí más o menos entonces empezaría a entrar el calcio. Pero pues ustedes y yo sabemos que una obstrucción intestinal es súper incómoda y además puede ser letal. Entonces, no nos vamos a ponernos a fiar en ese transporte libre. Así que el enterocito es el encargado de hacer esa absorción eficiente. Lo primero que hacemos es entonces que este transportador va a permitir la entrada del calcio. Y el calcio ya entra al enterocito. Miren, acá está el calcio, lo más de bello. Pero entonces vamos a necesitar una proteína que va a ser una proteína transportadora de calcio. ¿Alcanzan a leer el nombre, chicos, o está muy chiquita? ¿Más o menos? Calvindi. Calvindina. Anoten por favor en su cuaderno, chicos. Entonces, la calvindina. Y acá está aún más pequeño, de verdad, esta imagen quedó terrible. La calvindina se va a unir con la vitamina D. Entonces, miren que la vitamina D no solamente permite la transcripción de estos canales para que entre el calcio, sino que la vitamina D se va a unir con la calvindina
para permitir el transporte de calcio a través del enterocito. Entonces ya vamos en dos funciones importantes de la vitamina D. Permitir la entrada a la célula y además ayudar a que el calcio se transporte. Y vamos a la última. Resulta que ese calcio no se puede quedar dentro de la célula, sino que tiene que salir por la cara vasolateral de las células. ¿Y cómo ocurre eso? Vamos a utilizar diferentes transportadores. Entonces tenemos aquí un transportador que es pues un transportador de transporte antiporter, ¿no? Entonces si entra sodio, sale calcio, miren, entra sodio, sale calcio. Pero también vamos a tener una bomba. Esta es una bomba de calcio. Y esta bomba de calcio también va a depender de la transcripción ocasionada por la vitamina D. Entonces miren que está clarísimo que la absorción de calcio en el intestino va a necesitar sí o sí de la acción de la vitamina D. Entonces, mantener una salud de nuestros animales no puede, o sea, balancear una dieta de nuestros animales no puede ser simplemente darle un montón de calcio, sino que ese calcio tiene que venir acompañado con una dosis suficiente de vitamina D, que el animal la puede conseguir solo, sí, claro, por supuesto, si es un animal carnívoro y está comiendo bien, no tenemos ningún problema, pero sobre todo en los herbívoros, que les digo, va a ser limitado. Si, por ejemplo, es un herbívoro que vive en un país con estaciones y entonces durante 3 meses o 4 meses no ve el sol porque el cielo está completamente nublado, vamos a empezar a tener problemas de vitamina D. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro este pedacito de cómo es la acción de la vitamina D para la absorción de calcio? Sí, profe. Súper, chicos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, ahora sí me devuelvo, es que era solamente para estar seguros de que todo estaba claro. Me voy a devolver por aquí a nuestra primera imagen, que es que esta imagen es maravillosa, ¿cierto? Es tan sencilla, pero es tan completa. No se les puede olvidar, chicos, la PTH se va a incrementar cuando tenemos hipocalcemia. Va a tener acción directa en hueso y en riñón. En el hueso necesitamos sacar el calcio que está almacenado en el hueso. Entonces vamos a incrementar la actividad de los osteoclastos para aumentar la resorción ósea. En el riñón lo que necesito es evitar que se me pierda calcio. Entonces tenemos que reabsorber todo el calcio. Pero así como reabsorbo el calcio, tengo que excretar el fosfato para que se mantengan separados esa parejita. Y además, en la glándula suprarrenal se va a generar la última etapa de la activación de la vitamina D. Entonces, entre más PTH, más vitamina D. Y esta vitamina D va a actuar directamente en los enterocitos del intestino delgado para incrementar la absorción de calcio. ¿Listo? Entonces, la PTH va a tener una función fundamental. Sin PTH, pues yo no puedo regular el calcio en sangre. Pero una pregunta casual. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, tengo un tumor en esta glándula paratiroidea y se me sube mucho el PTH? Supongamos que ya es exagerado, que yo produzco PTH todo el día, todo el día. ¿Qué creen ustedes? ¿Ese animal que tenga una producción exagerada de PTH va a estar bien o no va a estar bien? ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Va a tener una hipercalcemia? Va a tener hipercalcemia, excelente. Y además de la hipercalcemia, ¿qué le pueden pasar a estos órganos? ¿Qué crees tú, nena? ¿Un fallo renal? Empezamos por el hueso, ¿listo? ¿Qué pasa si yo tengo exagerada cantidad de PTH? ¿Qué le va a pasar a mis huesitos? ¿Serán como débiles, blanditos? Muy bien, eso se llama ¿cómo? Tener huesos débiles o blanditos, ya lo vimos aquí. ¿Osteo qué? Osteoporosis. Ah, Osteoporosis. osteoporosis. Entonces, una elevada concentración de PTH puede terminar en osteoporosis. Gravísimo, ¿cierto? Porque mi caballo va caminando y un momento a otro se le fracturaron las patas y pues chao caballo, ¿verdad? Gravísimo. ¿Puedo empezar a generar problemas renales? Claro, por supuesto, porque estoy modificando la manera en la que puedo excretar o reabsorber los iones. Tienen absolutamente toda la razón. En el intestino, pues una absorción exagerada de calcio
digamos que no sería grave per se, pero lo que Karen nos dijo tiene toda la razón, una hipercalcemia. Entonces, así como tener bajos niveles de calcio es peligrosísimo, y acuérdense que por acá vimos esto, ¿cierto? Que dijimos, pobre caballo, estar en tetania, tener ese montón de espasmos debe ser supremamente doloroso, pero tener una hipercalcemia tampoco es recomendable. ¿Qué pasa cuando estamos en hipercalcemia? Podemos empezar a calcificar tejidos. Y así como yo quiero que los huesitos estén duros para que resistan el peso del animal, ¿ustedes qué creen? ¿Nosotros queremos calcificar todo en el cuerpo del animal o no? ¿Qué opinan ustedes? No. No, ¿Cierto? Podemos llegar a empezar a calcificar incluso estructuras celulares. Imagínense una mitocondria calcificada, ¿servirá para algo? Chao. Entonces, es muy importante que nosotros mantengamos niveles saludables de calcio, no por debajo, porque sabemos que es gravísimo, vamos a tener unas consecuencias neuronales gravísimas, pero tampoco irme por arriba, tampoco es inundar de calcio a mis animales porque es peligrosísimo también. Listo, chicos, muy bien. Entonces, miren que repasamos un montón de cosas y además aprendimos algo nuevo acerca de la vitamina D. Acá simplemente era una imagen acerca de la regulación del fosfato en la dieta, pero acuérdense que desde la clase pasada estamos diciendo que el calcio y el fosfato van de la mano. Entonces, si entiendo la regulación de calcio, por ahí mismo va la de fosfatos, no hay problema. Entonces, tenemos fosfatos en la dieta, fosfatos que ingresan a nuestra dieta normalita. Lo mismo, vamos a generar una absorción intestinal y vamos a tener también una pérdida en heces fecales. Algo que no alcanzamos a absorber sale por heces fecales. Van a permanecer en fluidos extracelulares, pero de nuevo la principal reserva pues va a ser el hueso, porque acuérdense que el fosfato se absorbe y se reserva con el calcio, ¿no? Listo, Diego, ya lo hablamos, no te preocupes. Y entonces lo mismo, la otra parte de la excreción, lo que no se excreta por heces, se va a excretar por riñón. Es exactamente igual, el tema del fosfato con el calcio es igual. Entonces Diego nos pregunta acerca de la regulación de la PTH. ¿Cómo hacemos para regularla? Entonces resulta que la PTH es una hormona y ustedes saben que nosotros el sistema endocrino lo vamos a ver a finales de tercer semestre. ¿Por qué? Resulta que la regulación hormonal necesita que nosotros ya hayamos conocido, por ejemplo, todo el sistema neurológico, porque muchos de los ciclos y muchos de los canales de regulación pues van a necesitar que entendamos eso primero. Entonces, aquí vamos a hablar de PTH y vamos a hablar de su contraparte que se llama la calcitonina. Digamos que son contrapartes. Entonces, la PTH se activa cuando yo tengo bajo calcio, mientras que la calcitonina se activará ¿cuándo? ¿Qué creen ustedes? ¿cuándo aumenta? Claro, cierto, es así. Pero hagan de cuenta que la PTH es como un elefante. Ese es el poder que tiene la PTH. O sea, si se activa la PTH, el cuerpo del animal siente la diferencia. Mientras que la calcitonina es una hermosa cucaracha. Ese es el efecto que va a tener la calcitonina. Entonces, es la contraparte, pero es la contraparte así de pequeñita. Entonces, no te preocupes, Diego, que yo te prometo que en un semestre te va a quedar súper clara la regulación hormonal, pero todavía no alcanzamos a explicar eso porque es que en el tercer corte apenas de este semestre vamos a ver todo el tema neurológico. Entonces, yo te prometo que el otro semestre vamos a hacer un montón de diagramas en donde vamos a ver cómo se hace el feedback positivo, cómo se hace el feedback negativo para generar ese control. Pero sí es cierto que es muy, muy importante. ¿Listo? Entonces, bueno, ya vimos esto. Aquí les dejo pues toda la carreta que les expliqué. Ustedes saben que acá se las dejo escrita por si quieren revisarla, pero no se les olvide, tenemos un transporte paracelular, que es ese transporte libre en medio de las células, y el transporte transcelular, que es el que necesita sí o sí de la vitamina D. Entonces acá les dejo para que lo puedan revisar. Listo, esto ya lo vimos también. Hipocalcemia, hipercalcemia, listo. Entonces ahí terminaba la clase de la semana pasada.
Entonces, ahora sí, bienvenidos a la clase de hoy, chicos. Entonces, eso que vimos, pues es la parte más importante de la bioquímica de hueso. Pero como ustedes saben, pues acá estamos viendo el sistema locomotor, entonces no basta solamente con entender el hueso, sino que también necesitamos entender el músculo. Entonces, de pronto me voy a adelantar porque obviamente yo sé que en anatomía el tema óseo es muchísimo más largo, lo mismo en morfo, pero yo necesito pasar rápidamente a músculo porque ahí la parte de bioquímica es mucho más extensa. ¿Listo? Entonces les pido disculpas como por esa acelerada que me pegó ahí. Pero lo primero que necesitamos hablar de músculo es hablar acerca de esta señorita que se llama la mioglobina. Bueno, entonces la mioglobina le suena ¿a quién? ¿A quién se les parece esa de las que ustedes ya conocen, chicos? Ay, no sé qué le pasa a esto. ¿A qué les suena la mioglobina, chicos? ¿Se les parece alguna que ustedes ya conozcan? ¿A la hemoglobina? ¿Te parece a la hemoglobina? Muy bien. Entonces, de nuevo, el otro semestre también vamos a ver un montón de proteínas que se llaman las globinas. Entonces, esto es una familia de proteínas gigantesca que se llaman globinas. Pero por ahora, entonces en primer semestre tenemos que ver la hemoglobina, que ustedes ya la tienen súper dominada, ¿verdad? La vieron hasta el cansancio. Y en segundo semestre, la reina, entonces se llama la mioglobina. Entonces, así como la hemoglobina era la proteína para el transporte de oxígeno, ¿en qué tejido? ¿Me recuerdan, chicos? ¿La hemoglobina en qué tejido es que está? ¿De sangre? En sangre, claro, esa respuesta es inmediata. Entonces, acuérdense que la sangre pues es un tejido, que es un tejido fluido, pero son células ahí que están andando por todo lado. Entonces, mientras la hemoglobina es la reina, es el transporte del oxígeno en sangre, la mioglobina va a ser la reina ¿en dónde? Es el transporte de oxígeno ¿en dónde? ¿En qué tejido creen ustedes? Los músculos. En el músculo, así es sencillo. Entonces tengo una globina que va a estar en sangre y tengo una globina que va a estar en músculo. Lo que vamos a hacer en esta clase es empezar a entender cómo es la estructura de la mioglobina, pero sobre todo lo que vamos a estar haciendo es diferenciándola de la hemoglobina. Si ya aprendimos la hemoglobina, si nos tomamos un montón de clases entendiendo la hemoglobina, pues vamos a utilizar ese conocimiento para compararnos y así vamos a entender cómo funciona esto. ¿Listo? Entonces, esta mioglobina es muy importante para los bioquímicos. Es algo así como el caballito de batalla. ¿Por qué? Yo me acuerdo que el semestre pasado vimos que las proteínas tenían diferentes niveles de estructura, ¿se acuerdan? Entonces decíamos, tenemos estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Esta proteína fue la primera a la que se le pudo determinar la estructura terciaria. Entonces fue un hito maravilloso para la ciencia, porque fue entender que teníamos alfa hélice, luego otra, bla, bla, bla. Entonces fue una proteína muy importante para empezar a entender cómo se trabaja el resto de proteínas. Miren cuántos aminoácidos tiene, chicos. Entonces, es una proteína que está conformada por 154 aminoácidos y se caracteriza ¿por qué? Porque está hecha por 8 alfa hélices. Esa es la estructura de la mioglobina. Entonces, ¿qué tenemos? Miren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y por allá atrás está la 8 que no la alcanzo a ver. Son 8 alfa hélices que combinadas forman esta proteína de solo 154 aminoácidos. Entonces, esta simplemente era como una primera visión. ¿Qué alcanzan a observar? Yo sé que la imagen no nos deja ver bien, pero aquí parece ver como algo importante, ¿sí o no, chicos? Miren esto que les estoy marcando. Se ven como palitos, como rayitas.
¿Se acuerdan que la hemoglobina tenía un grupo muy importante, que era donde se pegaba el oxígeno? ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese grupo, muchachos? ¿Hemo? Muy bien, el grupo hemo. ¿Listo? Entonces vamos a ir continuando con esto. Esta proteína, la proteína mioglobina, va a ser una proteína citoplasmática, es decir, que va a estar en el citoplasma de nuestra célula muscular. ¿Dónde vamos a encontrar la mioglobina? La vamos a encontrar en los cardiomiocitos. Entonces, no sabíamos, no lo habíamos visto el corte pasado, pero en esos cardiomiocitos que estudiamos tenía que haber un montón de mioglobina. Y además lo vamos a encontrar en las fibras de músculo esquelético, en las fibras oxidativas. No se preocupen que eso lo vamos a ir viendo con calma para entender cuáles son las fibras y cómo se da el mecanismo de todas estas. Pero entonces, ¿cuál es la función? ¿Por qué razón esta proteína va a ser tan importante para cardiomiocitos y para esas fibras musculoesqueléticas oxidativas? Resulta que la mioglobina es la reserva de oxígeno para poder hacer el metabolismo en músculo. ¿Listo? Entonces, quiero que me sean sinceros. ¿Quiénes de ustedes han hecho ejercicio estos meses que no nos hemos visto, chicos? Entonces no me Yo, digan, no, profe. profe, yo no he podido porque es que usted nos deja mucha tarea, entonces no he podido. Yo he querido, pero no he podido. Yo, profe. ¿Su merced ha estado bien juicioso, Andrés? ¿Diego también? Y las chicas, nosotras sí nos dedicamos a comer helado, a ver películas de amor y esas cosas, ¿o qué? Ah, Clarita, vean que Clara está sacando la cara por las niñas, muy bien. Entonces, resulta que cuando nosotros hacemos ejercicio, empezamos a darnos cuenta que nuestra frecuencia cardíaca se empieza a subir, ¿cierto? Así sea que uno esté haciendo 2 abdominales, pero sobre todo si estamos mal de estado físico, después de 2, ya uno termina muerto, y si hacemos unos burpees, peor, y si saltamos lazo, pues se nos sube la frecuencia cardíaca. ¿Qué pasa cuando se sube la frecuencia cardíaca, chicos? ¿Respiramos mejor o respiramos peor? ¿Qué les pasa a ustedes? Peor. Peor. Peor, ¿cierto? Entonces, eso se va aprendiendo, por supuesto. Si uno se dedica a entrenar y si uno tiene una ayuda de un deportólogo, de alguien que sepa, te enseñan a respirar, ¿verdad? Uno ve a los futbolistas o a los deportistas de alto rendimiento en general, que ellos sí respiran bien por la nariz y sueltan por la boca y controlan su respiración, ¿cierto? Ellos son unos monstruos. Pero cuando uno es amateur y está aprendiendo, pues respira horrible. Entonces, ¿qué está pasando? En el momento en el que yo estoy haciendo más ejercicio, en el momento en que mis músculos necesitan más energía para poder seguir corriendo, por ejemplo, yo les doy menos oxígeno. ¿Sí me hago entender? Cuando ellos más necesitan es cuando yo peor respiro. Entonces, la única forma de que el músculo pueda tener como algún colchón para mantener alguna cantidad de oxígeno y poder seguir funcionando es a través de esta proteína. Entonces, esta proteína tiene que estar presente en estas células musculares para poder garantizar que tengan oxígeno cuando, por ejemplo, vamos a estar en una actividad física que requiera un alto consumo de oxígeno. ¿Quedó claro ese pedacito, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Listo. Vamos a ir viendo con el paso de las clases cuáles son los tipos de células musculares que van a necesitar mayor cantidad de oxígeno y que por tanto van a necesitar mayor reserva y entonces en consecuencia van a tener mayor cantidad de mioglobina. Vamos a reconocer también qué especies animales por su desarrollo evolutivo van a tener mayor cantidad de mioglobina. Entonces, esperen un segundo. Muy bien, Diego. Entonces, Diego nos está preguntando, bueno, ¿y qué pasa si se me acabó la reserva de oxígeno? Yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Uno está haciendo un piquecito y se le acaba la reserva de oxígeno. ¿Qué pasa? ¿Nos morimos de una vez? ¿Se apaga el sistema? ¿Se nos congelan los músculos? ¿Qué creen ustedes que pasará en ese punto? Calambres.
Señor, Calambres. no. ¿Qué pasa? Resulta que ustedes y yo vimos el semestre pasado que existían varias maneras para que las células pudieran obtener energía. ¿Ustedes se acuerdan de eso, sí o no? Entonces decíamos que en la mitocondria de la célula ocurría una buena parte del metabolismo celular. ¿Y qué se caracterizaba el metabolismo? ¿Qué caracterizaba, perdón, al metabolismo de las mitocondrias? ¿Necesitaban harto oxígeno o poquito? ¿Se acuerdan, muchachos? Creo que hice la pregunta muy enredada. Repito, ¿el metabolismo que ocurre en las mitocondrias requiere harto oxígeno o poquito oxígeno? Bueno, Dianita ya me contestó en el chat. Entonces, en las mitocondrias, todo lo que ocurre en la mitocondria necesita muchísimo oxígeno. Listo. Entonces, si yo me quedé sin oxígeno porque es que estoy subiendo Monserrate y yo voy a toda velocidad, voy a bajar mi récord y voy a subir Monserrate en 25 minutos. Supongamos, no, que soy un atleta de alto rendimiento. ¿Qué pasa? Si ya no puedo seguir entrando a la mitocondria, ¿será que mis células pueden obtener energía de otra forma? ¿Qué se les ocurre, chicos? Glucólisis anaeróbica. Ah, forma muy anaeróbica. bien, Andrés. Entonces miren que como que eso de pasar por primer semestre sirve, ¿cierto? Porque empezamos a conectar. Cuando se nos acaba la reserva de oxígeno en el músculo no va a decir, no, hasta aquí llegamos, suerte, nos morimos. No, simplemente modifica la forma en la que va a obtener la energía. Entonces se dedica a hacer glucólisis anaeróbica. ¿Listo? Entonces no se preocupen que eso lo vamos a ver más, yo creo que en la próxima clase e incluso la siguiente, cuando veamos los diferentes tipos de fibras musculares, las que son rápidas y las que son lentas. Y ahí determinamos cuáles se van por cada vía metabólica. ¿Listo, chicos? No hay ningún lío. Muy bien. Entonces, efectivamente, pues el hecho de que sea una reserva de oxígeno la hace bastante similar a la hemoglobina. Pues parece, ¿cierto? Además, ya dijimos que igual que la hemoglobina, esta señorita mioglobina va a tener el grupo hemo. Entonces, eso ya está bastante parecido. Entonces, vamos a ver qué es lo que dice acá. Vamos a traducir este pedacito. ¿Qué es lo que dice? La mioglobina se une reversiblemente al oxígeno. Eso ya lo sabemos, ¿cierto? Sabemos que esas proteínas que tienen el grupo hemo permiten que el oxígeno se pegue, pero que en algún momento pues tienen que liberarlo, no se lo pueden quedar para ellas solas. Y facilita el transporte de oxígeno desde los eritrocitos hacia la mitocondria de la célula muscular durante periodos de actividad metabólica incrementada, o sea, por ejemplo, durante periodos de ejercicio físico. O también va a servir como una reserva de oxígeno durante periodos de hipoxia. ¿Ustedes se acuerdan qué era eso de la hipoxia, chicos? Eso lo habíamos visto el semestre pasado. ¿Qué es la hipoxia? Falta de oxígeno, ¿no? ¿Carencia de oxígeno? Falta de oxígeno, ausencia de oxígeno. Entonces, por ejemplo, resulta que, bueno, ahí tenemos dos palabras, ¿no? Una es la hipoxia y otra es la anoxia. ¿Han escuchado hablar de las diferencias o no, chicos? ¿De pronto alguien les ha contado? Que la hipoxia es la falta total de oxígeno y la anoxia es la parcial. Entonces, lo que pasa es que dependiendo es en dónde estamos, ¿listo? Aquí estamos hablando, por ejemplo, de tejido, ¿listo? Y en la hipoxia, por ejemplo, podemos hablar de sangre. ¿Sí me hago entender? O sea, ¿dónde me falta el oxígeno? ¿En sangre o en el músculo? ¿Vale? Pero tienes razón en que también tiene que ver con el tema de la cantidad de esa falta de oxígeno. ¿Qué es lo importante acá, chicos? ¿Qué animales se les ocurre a ustedes que sufran constantemente de hipoxia y anoxia? ¿Qué tipos de animales? Profe, pues en este caso se tiene presente, digamos, los perros que son braquicéfalos, O sea, los que tienen esas caritas chatas, ¿verdad? como los pug, sí.
Listo, tienes toda la razón. Entonces esos son animales de compañía que tienen problemas respiratorios, que si yo los pongo a correr una cuadra, pues ya mueren ahí en el intento, ¿cierto? Pero yo pensaba unos de pronto como no creados por el hombre, sino que la evolución los llevó a este tipo de condiciones. ¿Qué otros animales se les ocurre? Bulldog inglés. Salgámonos de los animales de compañía, vámonos a los Equinos. silvestres. ¿Qué animales silvestres o qué tipo de animales silvestres se les ocurre que vivan en estas condiciones normalmente? Todos los días Los sufren de que- hipoxia. Yo ¿Quién? diría ¿Sangre que los que fría? viven en los Alpes o así en alturas, en grandes alturas. Entonces imagínense, por ejemplo, una linda llama, ¿cierto? O las alpacas. A mí me cuesta horrible, yo sé que son diferentes, me han explicado varias veces, pero a mí no se me queda. Entonces es una cosa como con la forma de la carita y la forma de las orejas, pero son diferentes las llamas y las alpacas. Ellas eran los caballos de los Andes, ¿cierto? Entonces, antes de que llegaran los españoles, con las alpacas, los incas se montaban por allá a 4.000 metros sobre el nivel del mar y las cargaban con un montón de cosas y esos animales respondían, son animales de trabajo. Entonces, ellos, por ejemplo, están acostumbrados a vivir en unas alturas demasiado elevadas, en donde ustedes ya saben que a mayor altura, ¿qué pasa, chicos? ¿Mayor oxígeno o menor oxígeno? Menor. Menor oxígeno. Entonces miren que son animales que han tenido que encontrar, pues dije es horrible, ¿cierto? Han encontrado algunas adaptaciones para sobrevivir. Entonces, ¿ustedes qué creen? Las alpacas, comparemos, yo sé que no tiene nada que ver, pero comparemos una alpaca con una cebra. Entonces la cebra vive en la sabana, en la planicie africana, digamos que a nivel del mar, versus una alpaca. ¿Qué creen ustedes, chicos? ¿Quién debería tener mayor número de copias de mioglobina, la alpaca o la cebra? ¿La alpaca? La alpaca, esos animales que van a sufrir de hipoxia, que van a necesitar de mayor reserva de oxígeno, lo hacen desarrollando mayor cantidad de copias. Es decir, hagan de cuenta que la mioglobina es una reserva, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo no sé ustedes, pero pues yo estoy acostumbrada a tener como mis alcancías. A veces están vacías, a veces están gorditas, eso depende un poco del mercado, ¿sí o no? Entonces, si yo soy un animal que tengo muchos gastos, vivo en unas condiciones complicadas, pues yo debo tener mucha reserva. Entonces voy a tener mayor número de alcancías. Si yo en cambio vengo de una familia donde todo lo he tenido siempre, no tengo que esforzarme nunca, pues puedo no tener reservas porque todas las cosas me llegan solitas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esa es una. Excelente. Cuando estamos muy arriba, tenemos una altura muy grande, tenemos bajo oxígeno. Pero no me han dicho los animales que yo quería que me dijeran. ¿No les ha pasado? Ustedes saben quién, es que no me acuerdo el apellido de ella, pero tenemos una deportista colombiana súper famosa de nombre Sofía, no me acuerdo del apellido. Y ella se dedica a hacer un deporte extremo bastante interesante. Si alguna vez ustedes ven esos deportes extremos raros, ella es una apneísta. ¿Saben qué es una apneísta? Sí, profe, ¿Se ¿Qué aguantan la hace ella? respiración? que como que aguanta la respiración bajo el agua por mucho tiempo, si no estoy mal. Sofía Gómez. Sofía Gómez, gracias por el nombre. Entonces, además de que es una mujer preciosa y es súper linda y es todo paz y amor, entonces ella es una de las mejores en su rama, ya tiene varios títulos mundiales y Guinness Record, o sea, es una dura en lo que hace. Entonces ella está, digamos, diseñada y además se entrena todo el tiempo para soportar por grandes periodos de tiempo sin necesidad de respirar. Entonces es capaz de bajar, además de que aguanta la respiración, ha entrenado para aguantar altas presiones debajo del agua. Entonces vamos a ver que esos animales, que por ejemplo sabemos que tenemos varios mamíferos, tenemos por ejemplo las ballenas, que son animales que pues a pesar de que tienen que respirar afuera, están diseñados para soportar media hora, 40, 45 minutos por debajo del agua. Entonces, esas son condiciones graves de hipoxia y de anoxia, pero entonces ellos ¿qué tienen?
un montón de reserva. Entonces van a tener una gran cantidad de copias de mioglobina. ¿Listo, chicos? Excelente, muy bien. Entonces vamos a ver cómo son esas diferencias estructurales entre la hemoglobina y la mioglobina. Quiero que nos concentremos en esta gráfica, chicos, por favor. Entonces acuérdense, ya hemos dicho varias veces, cada vez que ustedes presenten una gráfica, lo primero que tengo que mostrar es cuál es el eje X y cuál es el eje Y. ¿Y saben dónde me di cuenta que algunos no lo tenemos tan claro? Cuando estaban explicando el ciclo cardíaco. Algunos arrancaron como motos a hablar del ciclo cardíaco y nunca explicaron realmente cómo era la gráfica. Entonces es preferible demorarme un minutico más, pero garantizar que lo que yo esté diciendo sea claro. Entonces acá, ¿qué tenemos? En el eje X tenemos una cosa que se llama la presión parcial de oxígeno. No se preocupen, yo este tema se los explico yo personalmente el próximo semestre cuando estemos viendo sistemas respiratorios. Pero por ahora, supongamos que esto simplemente es la cantidad de oxígeno disponible. ¿Listo? Entonces yo puedo ir desde 0 hasta 120 en unas unidades de presión que se llaman torr. Pero esto no importa, simplemente es la cantidad de oxígeno presente. Y por acá, ¿qué tenemos? Por acá tenemos el porcentaje de saturación. Entonces yo creo que ahorita todos con el tema del COVID estuvimos como preocupados. Yo creo que de verdad en cada familia mínimo tuvimos una persona enferma, ¿cierto? ¿Qué era lo que estábamos más preocupados? Que ellos no saturaran, ¿verdad? Se ponían moraditos, los labios, las manos y como ahogados. ¿Qué equipo utilizamos para medir la saturación de oxígeno en sangre, chicos? ¿Un pulso oxímetro? Un pulso oxímetro, muy bien. Entonces ya gracias a Dios en la tecnología del siglo XXI hay unos pulso oxímetros chiquititos, ¿verdad? Que ponemos solamente en el dedo y ahora algunos relojes de deportistas ya vienen con sensores. Entonces por ahí mi amiga que tiene problemas respiratorios, pues es una inversión cara, pero puede ser una inversión que le salve a uno la vida, ¿no? Tener un relojito de esos que te mida todo el tiempo la saturación de oxígeno. Puede ser un regalo de Navidad que uno se ahorra para comprárselo, digo yo, ¿no? Podría ser una idea. Entonces, ¿qué es esto? Resulta que cuando estamos en sangre, sabemos que ahí tiene que haber oxígeno, ¿verdad? Pero el oxígeno, ¿viaja libre o debe viajar con una proteína, chicos, en la sangre? Viaja con una proteína. Viaja con una proteína. La cantidad de oxígeno libre es mínima. La mayoría va con una proteína que es la señorita hemoglobina. Entonces, cuando nosotros el semestre pasado estábamos viendo por allá enzimas, hace un montón de tiempo, dijimos que la enzima se satura. Es decir, yo le doy comida a la enzima hasta que la enzima se llena. ¿Sí se acuerdan de eso? Entonces, yo les explicaba con las tareas, por ejemplo. Yo les puedo dejar 5 tareas, les puedo dejar 8 tareas o les puedo dejar 25 tareas. Y si ustedes se saturan con 8 tareas, ¿de qué me sirve a mí dejarles 25 si ustedes ya no tienen más tiempo para hacer más? ¿Sí me hago entender? Entonces es eso. Cada proteína, piensen que son proteínas de transporte, entonces tienen 2 manos, por ejemplo. Pues yo puedo llevar 2 platos, no puedo llevar más, estoy saturada. Si tú me entregas 15 platos al mismo tiempo, pues a mí me da lo mismo porque solamente voy a poder llevar 2. Entonces quiero que nos concentremos en la gráfica verde, chicos. Esta es la gráfica de saturación de la hemoglobina. Entonces es una proteína de transporte de oxígeno en sangre. Si yo no le doy oxígeno, miren, si estoy en 0 oxígeno, pues, ¿cómo va a estar la saturación de oxígeno? Pues, en 0, ¿cierto? Porque como si no me das comida, pues yo no funciono. ¿Estamos de acuerdo? Pero miren que a medida que empieza a subir la disponibilidad de oxígeno, también empieza a subir la saturación de la hemoglobina. Es decir, la hemoglobina se va cargando, se está llenando. Ustedes de pronto alcanzaron a escuchar en los noticieros, chicos, cuál era el momento crítico en el que yo tenía que llamar una ambulancia si alguno de mis familiares tenía problemas de saturación. ¿Alcanzaron a escuchar algo de eso? No, profe. Bueno, entonces nos decía... Dime, nena. Cuando es menos de 70 es cuando
Pues la persona tiene dificultades de respiratorias, o sea, como le cuesta respirar, y ese es el momento de llamar a la ambulancia. Muy bien, tienes absolutamente toda la razón. ¿Por qué? Miremos, si yo estoy por aquí, nosotros digamos, si nos lo ponemos en este momento, estaremos en 93, 95, algunos estarán en 98, por ahí. Estamos súper bien, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la gráfica empieza a bajar? Miren que empieza a bajar como despacito, ¿cierto? Súper lento, pero por aquí en 70, miren esta caída tan impresionante, se va de mula, literal. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estoy en una saturación por aquí en 70, si me esperan media hora más, perfectamente me encuentran en 60. Y si me esperan 15 minutos más, ya me encuentran en 40. Y si me muero. ¿Listo? Entonces, miren que a medida que va subiendo la disponibilidad de oxígeno, pues va subiendo también la saturación de oxígeno. Pero llega un punto, más o menos por aquí en los 50 torr, en donde la cosa se estabiliza. No importa si tú me pones oxígeno a chorro. O sea, nosotros que estamos bien, digamos, estamos hablando, no nos estamos ahogando, pero si ustedes me ponen oxígeno a chorro, no quiere decir que yo vaya a tener más oxígeno en sangre, no es que la hemoglobina ya se saturó. Todas las hemoglobinas que estaban en mis glóbulos rojos ya están llenas. ¿A dónde más voy a llevar oxígeno? Ya no se puede. Entonces, esta es la curva de saturación de la hemoglobina. ¿Listo? ¿Quedó claro, chicos, esta curvita de la hemoglobina? Sí, profe. Listo. Tiene una forma que necesito que escriban, por favor. Esta forma de S se llama una forma sigmoidal. ¿Qué quiere decir esta forma sigmoidal? Que le cuesta mucho arrancar. Vean, esto acá es muy difícil. Cuando un paciente está muy bajito, recuperarlo es muy complicado. Luego, como que sube rápido y se estabiliza otra vez. Esta forma de S es una forma sigmoidal. Mientras, ¿qué pasa con esta mioglobina? Vamos a concentrarnos ahora en la gráfica azul. Estoy en 0 y pues 0 es 0. Si no hay oxígeno, aquí pues tampoco hay oxígeno en la mioglobina, obviamente. Pero miren que apenas yo subo un poquito, ¡pum! La mioglobina sube rapidísimo. Entonces, apenas con un 10 de disponibilidad de oxígeno, miren que la mioglobina ya está en 70% de saturación. Entonces, mientras la hemoglobina apenas está como en un 5, o sea, ese paciente ya murió, la mioglobina está en 70. Entonces, ojo con esta pregunta. Si yo les digo, ¿quién es más ávida por el oxígeno? ¿La mioglobina o la hemoglobina? ¿Ustedes qué me responden, chicos? Sabemos qué quiere decir ávida, ¿cierto? Ávida es que tiene hambre, literal. Entonces, ¿quién tiene más hambre de oxígeno? ¿Quién es más afín por el oxígeno? ¿La mioglobina o la hemoglobina? La mioglobina. La mioglobina, profe. La mioglobina, miren que apenas le dieron 10 y ella ya se llenó al 70%, o sea, comió súper rápido, se fue de afán. Mientras que la hemoglobina es toda lentica, entonces ella va despacito, pues sí le gusta el oxígeno, pero pues tampoco. Mientras que la mioglobina sí es de una necesidad impresionante. ¿Estamos de acuerdo? Esto es algo que necesito que escriban en su cuaderno gigantesco. Entonces, la mioglobina tiene una mayor afinidad por el oxígeno que la hemoglobina. Eso como lo vemos en la gráfica. Entonces, acuérdense, la hemoglobina tiene una forma sigmoidal, entonces le cuesta mucho acaparar el oxígeno. Mientras que la mioglobina es de un hambre impresionante y demuestra el hambre sin ningún problema, entonces acapara el oxígeno rápidamente. Tiene un crecimiento exponencial. ¿Listo? Entonces, esta es sigmoidal, esta es exponencial. La mioglobina es supremamente ávida por el oxígeno. ¿Listo? Y vamos a ver una implicación que va a tener este factor. Entonces, ¿qué va a pasar? Voy a utilizar los mismos colores de la gráfica. Esta tiene menor afinidad por el oxígeno.
mientras que la mioglobina va a tener una mayor afinidad por el oxígeno. Entonces, supongamos que estamos en un capilar, chicos. Entonces aquí tenemos un lindo capilar y por aquí tenemos un músculo, una célula de músculo. ¿Listo? Entonces, dentro del capilar, por supuesto, tenemos la hemoglobina y por fuera del capilar tenemos la mioglobina. ¿Quién tiene más hambre por el oxígeno? ¿El músculo o la sangre? ¿Qué opinan ustedes? El músculo. El músculo es súper hambriento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, chicos? Vamos a garantizar que se lleve a cabo este proceso. Entonces, esta relación, el hecho de que la mioglobina sea mucho más afín por el oxígeno, va a garantizar la oxigenación del tejido. Si fuera al contrario, ¿qué pasaría? El oxígeno se quedaría dentro de la sangre y nosotros seríamos azules, porque el oxígeno no saldría hacia el tejido. ¿Listo? Entonces, es muy importante que la mioglobina sea tan afín, sea tan ávida de oxígeno, porque eso es lo que realmente garantiza la oxigenación del músculo. ¿Quedamos claros con esta conclusión, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Perfecto, muy bien, chicos. Entonces, vamos a ver un tema que se llama la saturación, pero ya digamos en diferentes escenarios. Entonces, seguimos con lo mismo, pero ahora vamos a encontrar una explicación. Termino esto y ya con eso terminamos hoy, chicos, por lo que les digo el curso, y pues continuamos con este tema la otra, no pasa nada. ¿Cómo rayos es que logramos eso? Como si son como proteínas tan parecidas, ¿cierto? Si ambas tienen el grupo hemo, ¿cómo logramos que una sea más afín que la otra? Es muy sencillo. La mioglobina es un monómero, mientras que la hemoglobina, a ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se gana una estrellita? La hemoglobina, yo me acuerdo que está conformada por varias cadenas. ¿Cuántas cadenas tiene la hemoglobina? 4. 4, o sea que se llama un tetrámero. Acuérdense que tetra quiere decir 4, ¿no? Entonces, tetrámero quiere decir que está conformada por 4 unidades. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? El monómero es el solito. Si él tiene hambre, él come y no le importa nada más en el mundo. El monómero es supremamente egoísta. Con tal de que yo coma, los demás no me interesan. ¿Qué pasa con la hemoglobina? Como son efectivamente esas 4 subunidades, entonces digamos, acuérdense que tenemos 2 subunidades alfa y tenemos también 2 subunidades beta. Y dijimos que cada una de esas subunidades tenía un grupo hemo. ¿Sí se acuerdan? Entonces acá tenemos un grupo hemo, otro grupo hemo, otro grupo hemo y otro grupo hemo. Así funciona. Esta es la hemoglobina. Ojo cómo se va llenando la hemoglobina. La hemoglobina primero llena una de sus unidades. Entonces, digamos que aquí pone una molécula de oxígeno en este hemo. Luego le pide permiso al vecino. Ay, mira, ya que tú te llenaste, ¿será que me permites a mí también llenarme? Sí, tan querido, listo. Solo cuando este ha terminado, entonces le permite que se llene el tercero. Y solo cuando el tercero está listo, entonces le permite que se llene al cuarto. Mientras que esta mioglobina, que es un monómero, entonces simplemente es 1. Él es la proteína, punto. ¿Cuántos grupos hemo tiene? Pues solamente 1. Y este no tiene que pedirle permiso absolutamente a nadie. Simplemente, ¿tienes hambre? Sí, comes. Así de sencillo. ¿Listo? Entonces, mientras este hemoglobina tiene muchas subunidades y tiene muchos grupos hemo, es realmente lento. Hagan de cuenta que es como un trabajo en grupo, pero en donde todo el mundo tiene que pedirle permiso a todo el mundo para enviar un correo. Entonces, mientras este señor
simplemente envió el correo y salió de su tarea, aquí hasta que yo le pedí permiso al vecino y luego al otro vecino, hasta que por fin pude llenarme. Entonces, chicos, esto es lo que genera que la hemoglobina tenga una menor afinidad, que sea lenta al momento de llenarse, mientras que la mioglobina siempre tiene hambre de oxígeno y por tanto decimos que tiene una mayor afinidad. ¿Estamos de acuerdo con eso, muchachos? Sí, profe. Perfecto. Entonces, lo último que vamos a ver es esta grafiquita que está acá, que es supremamente interesante. Entonces, de nuevo, no nos vamos a confundir con el tema de las presiones parciales, eso se los explico de nuevo. Dijimos que esto era básicamente la disponibilidad de oxígeno. Entonces, ¿qué tenemos acá? Desde 0 hasta 160, pero ya no estamos en torr, sino estamos en milímetros de mercurio, pero entre nos es la misma vaina, las unidades son equivalentes. Entonces, tenemos una cantidad de oxígeno disponible, normalito. Y aquí en el eje Y, ¿qué tenemos? Tenemos el porcentaje de saturación de oxígeno, ya sea para mioglobina o para hemoglobina. Entonces, ¿cómo así? La línea que se representa por la letra M corresponde a la saturación de mioglobina, mientras que las letras A, B y C corresponden a la saturación de hemoglobina. Estas tres son hemoglobinas, pero a diferentes cantidades de CO2. Entonces, miren, la línea A corresponde a 20 milímetros de mercurio de CO2, la línea B a 40 y la línea C a 80. Entonces ustedes me dirán, profe, pero ¿cómo así? O sea, estábamos hablando acerca del oxígeno. ¿Usted en qué momento se fue a hablarnos de CO2? Entonces, pregunta del millón, porque ustedes ya saben eso. ¿Cómo se transporta el CO2 en sangre, chicos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo Por las viaja el... venas. ¿Señor? Por las venas. No, pues sí, claro, obviamente, pero ¿cómo se transporta? Existen 3 mecanismos de transporte de CO2 en sangre. ¿Quién se acuerda? Es una pregunta típica del doctor Eduardo. ¿Cómo se transporta el CO2 en sangre? Por la anhidrasa carbónica. Ah, muy bien. Entonces, hay una que se llama convertirlo en bicarbonato, ¿cierto? Entonces, una que es convertirlo en bicarbonato y eso lo hace la anhidrasa carbónica. Listo, esa es una. Son 3. Hay otra en donde el dióxido de carbono puede ir libre, disuelto en la sangre. Y esa es súper chiquitica, es súper improbable. Entonces ya llevamos 2. Puede ir en forma de bicarbonato, puede ir como dióxido libre, que es muy rara, muy poquita, y queda la tercera. ¿Cuál será la tercera? ¿Cómo más se transporta el CO2 en sangre? Y eso lo vieron conmigo el semestre pasado, chicos. En plasma. Esa es cuando va así libre, nena, en el CO2 libre. La última es ¿Agua? unida. ¿A quién, compañeros? Acuérdense que dijimos que la hemoglobina no solamente transporta oxígeno, sino que también transporta gases de desecho, que en este caso es el dióxido de carbono. Muy bien. Entonces, ¿qué va a pasar? Imagínense esta pobre hemoglobina, bien lenta ella, porque es bien demorada, y si además también puede recoger CO2. Entre más CO2 haya, ¿ustedes qué creen? ¿Va a poder cargar oxígeno, sí o no? ¿Qué creen ustedes, chicos? No. No. No, profe. Entonces, por eso es que en estas curvas necesitamos analizar no solamente la mioglobina, que es la letra M, sino también la hemoglobina a diferentes cantidades de CO2. ¿Listo? Entonces, acuérdense, esta, la A, era con poquito CO2, 20 CO2. Esta B era con 40 y la C era con 80, o sea, poco CO2, medio CO2 y mucho CO2. Entonces analicemos esta curva rápidamente. De nuevo, aquí está la disponibilidad de oxígeno, ¿no? Y este es el porcentaje de saturación. Lo primero que tenemos que aprender a reconocer es que efectivamente la curva de mioglobina siempre está por arriba. Entonces ya sabemos que la mioglobina es mucho más afín
por el oxígeno que la hemoglobina. Entonces, por ejemplo, si yo tengo solamente 40 de disponibilidad de oxígeno, vamos a comparar. Mientras que a 40 milímetros de mercurio de oxígeno, la hemoglobina ya está en la mioglobina ya está en el 90% de saturación, la hemoglobina siempre va a estar por abajo. Máximo puede estar por acá en 80 y algo, aquí estar en 70 y algo, y aquí estar en 50. Entonces, ¿qué es lo que está pasando, chicos? Acá tenemos la presión de oxígeno normal en las venas. En las venas hay oxígeno, sí, pero pues hay poquito. Entonces, en las venas, la hemoglobina va a estar ocupada cargando CO2. Entonces, el porcentaje de saturación de oxígeno en las venas va a ser bajito. ¿Y qué pasa en las arterias? Entonces me dicen, en este modelo animal, en las arterias normalmente tenemos 95 de oxígeno, entonces 95 está como por aquí, ¿cierto? Subamos. Miren, en las arterias vamos a tener nuestra hemoglobina bastante saturada, pero la mioglobina siempre va a estar por arriba, porque la mioglobina siempre va a ser más afín por el oxígeno que la hemo. ¿Listo, chicos? ¿Quedó claro este pedacito? No solamente de que la mioglobina es más afín, sino que además la propia hemoglobina va a verse afectada cuando haya más CO2 en sangre. ¿Quedó claro todo eso, muchachos? Sí, señora. Sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Listo, chicos. Entonces, no mentira, esto me puedo quedar otro poquito. Yo dije que a las 1:30 me conectaba, entonces no hay lío. Bueno, acá está la explicación de lo que les decía. Acuérdense que la hemoglobina puede recibir 4 oxígenos, mientras que la mioglobina solamente recibe de a 1, pero no pasa nada porque la mioglobina es muchísimo más rápido. Aquí lo que tenemos son las presiones parciales de oxígeno en diferentes lugares. Entonces, de nuevo, no entendemos eso, no pasa nada, es la cantidad de oxígeno. Entonces, vamos a tener la cantidad de oxígeno, por ejemplo, en el aire que respiramos. Un aire, esto estamos hablando sobre el nivel del mar, ¿no? Entonces, supongamos que somos un caballo que está corriendo al lado de la playa, así divino. Entonces, ese caballo que está respirando a nivel del mar va a respirar 158 pedacitos de oxígeno. Cuando llega a sus alvéolos, ya no tiene 158, sino que tiene 100. Eso lo entendemos el otro semestre frescos. Cuando pasemos a la sangre arterial, ya no son 100, sino son 95. Entonces, como que siempre va perdiendo un poquito. Cuando ya estamos en los vasos capilares periféricos, entonces ya estamos listos para entregar el oxígeno, ya bajó de 95 a 40. Cada vez hay menos oxígeno. Cuando estamos en el tejido intersticial, menos de 30. En el fluido intersticial, perdón. Dentro de los tejidos, menor a 10. Y dentro de la mitocondria, que es donde yo realmente necesito el oxígeno, menor a 2. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren que de todo ese oxígeno que nosotros obtenemos del aire cuando respiramos, pues hay un montón de barreras, hay un montón de cosas que tienen que pasar para que realmente alcancemos a entrar a la mitocondria. Pero si alguno de estos falla, pues el oxígeno no va a ser suficiente para que esto pueda ocurrir. ¿Listo? Entonces la hipoxia y la anoxia van a ser importantísimos y tienen que revisarlo, sobre todo quienes vayan a trabajar con especies silvestres que estén adaptadas a vivir en esas condiciones. ¿Listo? Esto ya lo vimos. Entonces, acá simplemente les traje un repaso de lo que es el grupo hemo, pero pues ustedes son expertos en ese tema, ¿verdad? Entonces, acá teníamos la hemoglobina, que efectivamente eran 2 subunidades alfa, 2 subunidades beta, y cada una de las subunidades tiene el grupo hemo. Y aquí hay un detalle de lo que es el grupo hemo. Entonces, decíamos, el grupo hemo es un anillo que se llama un anillo de porfirina, pero pues eso no nos afecta mucho. Lo importante es saber que aquí tenemos un elemento. ¿Cómo es que se llama este elemento, chicos? Hierro. Hierro. El hierro. Entonces ya dijimos, ojo,
Además de darle calcio a mis animales, de darle fósforo, de darle flúor, pues también tengo que garantizar que tengan una cantidad de hierro suficiente. De nuevo, si son animales carnívoros, entonces son animales que cuando rasgan la carne, pues están comiendo un montón de sangre también. Entonces los animales carnívoros es raro que tengan alguna deficiencia de hierro, pero los animales herbívoros pues son más propensos a tener deficiencias de hierro. Entonces aquí está el dibujo bonito. Yo me acuerdo que yo les había explicado esto. ¿Se acuerdan del número de coordinación del hierro? Es decir, el número de brazos que el hierro tenía disponible. ¿Se acuerdan de eso, chicos? No pasa nada, frescos. Entonces, el hierro tiene un número de coordinación de 6, el hierro más 2, que quiere decir que puede formar 6 enlaces. Entonces, ¿qué pasa? Él se une fuertemente al anillo de porfirina a través de estos 4 enlaces en rosado. Entonces, aquí lo mantienen fijo, es como que lo estabilizan ahí, 2 para cada dirección, ¿listo? Entonces, tenemos ya 4 de los 6 números de coordinación ocupados. El quinto, miren que es este otro bracito para fijar completamente el grupo hemo. Este hierro se une por allá a otro aminoácido que está muy lejos, viene de una histidina, y ya 5 de los 6 bracitos quedaron ocupados. Y solamente nos va a quedar libre el bracito número 6, que ese es el que se va efectivamente a unir, por ejemplo, con el oxígeno o con el dióxido de carbono. ¿Listo, chicos? Entonces no se les puede olvidar esto. El grupo hemo es un anillo de porfirina que en el centro tiene el hierro se mantiene firmemente unido a la estructura y solamente le queda una posibilidad, un bracito libre para unirse a los gases, ya sea un gas nutriente como el oxígeno o un gas desecho como el dióxido de carbono. Entonces, acá tenemos esa función tan importante que les dije que era el almacenamiento de oxígeno en condiciones de hipoxia y de anoxia. Bueno, entonces acá les traje una gráfica que me pareció muy hermosa de esos animales que son capaces de vivir, de viajar a altas profundidades debajo del mar. Entonces por acá tenemos algunas ballenas, entonces estas dos son ballenas. Acá tenemos el elefante marino del sur, entonces miren divino, este elefante marino puede nadar a profundidades más bajas que algunas ballenas. Acá tenemos otra ballena, que esta es la que nosotros llamamos el cachalote, ¿no? Y por acá tenemos esta ballena, que es una especie que la verdad no tengo ni idea, es una ballena en particular, que es el animal que es capaz de, el animal, digamos, de los que respiramos afuera, ¿no? De los animales que necesitamos subir a respirar, es de los que nada a mayores profundidades. Entonces aquí estamos hablando que esta señora ballena es capaz de nadar a 3.000 metros sobre el nivel, 3.000 metros sobre, escúchenme, 3.000 metros bajo el nivel del mar. Eso es una salvajada. Entonces les voy a hacer una pregunta, chicos. ¿Alguno de ustedes ha buceado alguna vez en su vida? No, ¿Alguno de ustedes quiere bucear o les parece que eso es muy raro? yo sí. Yo también, profe. Toca, ¿sí o no? Si uno no aprovecha ahorita que cuando tengamos 85 años, seguramente que nos bajen en silla de ruedas, ¿no? Pues toca aprovechar esa ahorita. Entonces, chicos, cuando nosotros estamos buceando por primera vez, por ejemplo, pues la inmersión tiene que ser supremamente controlada. Entonces, uno primero lo llevan a una piscinita y luego ya sí lo botan allá al mar. Entonces, en una primera inmersión, nosotros que pues somos de lo más, ¿cómo se llama? Impedidos, los animales más impedidos somos los humanos, eso está clarísimo. En la primera inmersión, lo máximo que nos dejan bajar es entre 20 y 30 metros. Es lo máximo. Entonces, calculemos, 20 metros en un edificio de apartamentos son 10 pisos. Entonces calculen que cuando uno lo sueltan ahí, pues uno empieza a caer porque tiene pesos por todo lado. Entonces máximo bajas entre 10 o 15 pisos de apartamentos,
¿cierto? Y eso es harto, o sea, uno lo ve y es bastante, y se siente, claro que se siente, da un dolor de oídos muy fuerte por la presión del agua. Pero nosotros bajamos 20 metros y miren estos animales. Imagínense bajar 3000 metros, o sea, el nivel de especialización que han logrado estos animales, la evolución que los ha llevado a soportar esas presiones y no estallarse es gigantesca. ¿Y ustedes qué creen? ¿Estos animales pueden subir en 5 segundos y bajar en 5 segundos o será que se demoran? ¿Qué creen ustedes? ¿Se Se demora? demoran. Sí, tienen que demorarse. Cuando uno está buceando, lo primero que le dicen es, ojo, usted se va a desesperar en algún momento. Se desespera porque vio un pececito muy grande, o se desespera porque le dolió el oído, o se desespera porque le dieron ganas de salir. Usted no puede subir a la loca. ¿Por qué? Porque resulta que esos cambios de presión van a generar problemas graves en el oído y problemas graves en los músculos. Si quieren, eso lo vemos más adelante. Entonces, nosotros incluso cuando apenas bajamos 20 metros, que es una bobada, tenemos que subir despacio. Y más estos que bajan hasta 3000 metros. Entonces, todos estos sistemas de adaptación han generado que estos animales puedan permanecer largos periodos de tiempo, minutos o incluso horas, debajo del agua sin salir a respirar. Y la única posibilidad es que tengan una mayor cantidad de mioglobina en sus músculos. Entonces, en este tipo de animales marinos, estamos hablando que tienen por lo menos de 10 a 30 veces más copias de mioglobina que nosotros. Son animales que han evolucionado para eso. Entonces, otra manera de verlo es, por ejemplo, si nosotros quisiéramos irnos a vivir a Bolivia. Entonces, resulta que, yo qué sé, supongamos, ¿no? Que mi mayor anhelo en la vida ha sido irme a vivir a La Paz, Bolivia. Entonces, hay gente que dice que es horrible, pero pues hay gente que dice que no. Entonces, supongamos que yo quiero irme allá. ¿Ustedes qué saben de La Paz, Bolivia, chicos? ¿Está muy alto encima del nivel del mar o no? Muy alto. Sí, profe, está muy alto. Altísimo. Entonces Bogotá está a 2600, ¿verdad? Y nosotros acá vivimos pues felices. Subimos a Monserrate, nos ahogamos un poquito, pero vivimos bien. La Paz está casi a 4000. Eso es una salvajada. Entonces, cuando vemos que los futbolistas van a jugar en La Paz, me da un mal genio cuando los comentaristas deportivos empiezan a criticarlos porque no corren, porque no... Pero imagínense lo que debe ser respirar en La Paz. Debe dar demasiado dolor de cabeza, se siente la hiperventilación, el sentir que te están persiguiendo todo el tiempo, se te sube la tensión, es horrible. Entonces, si yo, por ejemplo, soy un deportista y quiero mejorar mi nivel de rendimiento, ¿qué puedo hacer? Puedo empezar a entrenarme en mayores alturas. Entonces yo no voy a ir a entrenarme en La Paz, Bolivia, así de locura, no. Lo mínimo que tengo que hacer es subir primero un poquito. Entonces digo, voy a empezar a entrenar subiendo a Monserrate todos los días para acostumbrarme a trabajar a más altura con menos oxígeno. Entonces mi cuerpo, ¿qué va a hacer? Va a empezar a incrementar la cantidad de copias de mioglobina. Entonces ya después, cuando ya domine Monserrate, entonces voy a decir, ah, listo, entonces me voy a ir a vivir a Cusco. Entonces Cusco, donde uno sube para ir a Machu Picchu, Cusco está a 3600. Entonces bien, o sea, es alto. Y después de que yo ya domino Cusco y soy capaz de subir y bajar montañas corriendo y no me ahogo, entonces ahora sí me voy a ir a La Paz. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, antes de irme al Everest, tengo primero que entrenarme para intentar imitar la evolución que estos animales han logrado a lo largo de millones y millones de años. ¿Estamos todos de acuerdo hasta acá, chicos? Sí, profe. Sí, señora. Sí, profe. Perfecto. Listo, chicos, entonces ustedes dirán que yo los llevo arriados hoy, que hablé como una loca, pero pues me entenderán que también tengo que ir allá o si no después me ponen falla. Entonces, chicos, acuérdense que esta semana no tenemos quiz, esta semana es la de descansito,
pero entonces necesito que repasen, porfa, esta presentación completa ya se las dejé en el aula virtual. Aquí ya empezamos a hablar acerca de los tipos de un tipo, perdón, de fibra muscular, y luego nos metemos con esta belleza que es la síntesis del grupo hemo, ¿no? Entonces vamos a ver acá cosas interesantes. Entonces esto es larguito, por favor vayan revisándola, con eso dentro de 8 días nos rinde. ¿Listo, chicos? Ok, la corrección del quiz. Nena, ¿te parece si lo dejamos para la próxima? Porfa, te prometo que entonces arranco la próxima con la corrección del quiz, te lo prometo. ¿Listo? Prometido, es que todavía me falta llamar lista, entonces ustedes saben que ahí siempre me tomo tiempo y me da cosa que llamen lista antes de que yo llegue al otro lado. Entonces, chicos, vamos a llamar esto rápidamente. Listo, tengo por aquí a Laura Barrera. ¿Y profe? Perfecto, nena. Tengo por aquí a Aura Caballero. ¿Y profe? Listo, nena, perfecto. Tengo por aquí a John Cárdenas. Sí, señora. Listo, don John María. Tengo por aquí a Diana Castellanos. Sí, bien, nena, yo sé, tú me estabas escribiendo. Listo, perfecto. Sergio Contreras, ¿estás por acá? Listo, don Sergio, muy bien. Laura Cuevas. Aquí, profe. Listo, doña Laurita. Jamie Díaz. Laura Profe, Jamie te mandó un correo diciéndote por qué ella no pudo estar ahorita en la llamada, pero sí estuvo la mitad de la clase. Eso, perfecto, nena, mil gracias. Laura Garzón. Sí, señora. Perfecto, nena. Angie González. Sí, profe. Listo, nena, perfecto. Raquel Hernández. Aquí, profe. Listo, nena, perfecto. Laura Vanessa Herrán. Listo, Laurita, muy pasito, pero ya te alcancé a escuchar. Carol Herrera. Presente, profe. Perfecto, nena. Julie Hurtado. Presente, profe. Súper, nena. Paula Jaramillo. Presente, profe. Perfecto, nena. Karen López. Presente, profe. Listo, nena. Doña Erika Sofía. Yo, profe. Tú, nena, listo. Laura Martínez. Profe, ya tuvo problemas de internet, creo que te mandó también un mensaje. Listo, nena, gracias. Yuri Mesa. Presente, profe. Listo, nena, perfecto. Santiago Monguí. Presente, profe. Listo, don Santi. Jessica Nieto. Presente, profe. Listo, nena. Cristian Orjuela. Presente, profe. Listo, don Cristian. Michael Oviedo. Presente, profe. Listo, don Michael. Clarita Quintero. Profe dice que no le sirve el micro. Listo, nena, gracias. Andrés Felipe Ramírez. Presente, profe. Listo, don Andrés. Valery Rincón. Presente, profe. Listo, nena. Alejandro Rincón. Presente, profe. Listo, don Alejandro. Paula Rubio. Helen Torres. Presente, profe. Listo, nena. Catalina Vallejo. Presente, profe. Listo, nena. Camila Varela. Sí, claro, y hemos hablado un montón de veces. Listo. Ingrid Belandia. Wendy Vélez. Presente, profe. Listo, ya te vi, no te preocupes, nena. Wendy, ¿estás por acá? Sí, profe, aquí. Ah, listo, nena, ya también, ya te vi. Listo. Chun, listo. Iba entonces en Diego Vergara. Presente, profesora. Listo, compañero, perfecto. Bueno, mis chicos, entonces, qué pena llevarlos así como arriados, pero pues ahí digamos que no nos dormimos, ¿sí o no? Eso es lo importante.
Entonces, cuídense mucho, les mando un abrazo, que descansen, por favor, vayan leyendo el tema del ABP. Ya el doctor Eduard nos entregó los ABPs, entonces ya vi que todos tienen pues casos bastante disímiles, bastante diferentes. Vayan trabajando porque este tema es larguísimo, sobre todo por la parte de anatomía. Entonces, pues lo mío es fácil en óseo, un poquito, es fácil pero más largo en músculo, pero de anatomía es una salvajada. Entonces, por favor, dedíquenle tiempo porque este ABP necesita mucha dedicación. ¿Listo? Entonces, cualquier cosa, por supuesto, saben que me pueden escribir y estamos en contacto. ¿Listo, chicos? Por ahora, feliz tarde. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Cuídense mucho. Bye, Gracias, bye. profe.